El responsable es quien dio la orden, eso es un hecho normal, y los responsables van a ser todos aquellos quienes ejecutaron la orden sabiendo que estaban ejecutando una orden ilegal y una orden que iba en contra de la disciplina militar. Entonces, en este caso, Perdón que intervenga, pero esto no fue un accidente, fue un exceso, un abuso, fue. tienes toda la razón. Tienes toda la razón, Adela. No va a quedar bajo la alfombra. Vamos a hacer contacto también, es vía telefónica, por Zoom, con Cristian Jiménez. ¿Quién es Cristian Jiménez? Bueno, él es especialista en entrenamiento de Fuerzas Armadas, estuvo muchos años trabajando como instructor de las Fuerzas Armadas, justo para que nos diga por qué pasan o por qué pueden pasar estas cosas y que nos diga y nos hable de los protocolos que se deben seguir en este tipo de adiestramiento de cuerpos de seguridad. Cristian, buenos días. Adela, muy buenos días. Gracias. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días. Sé que tenías la intención de venir por acá, pero sé que hay mucho Así es. tráfico también y te agradezco que Efectivamente. nos atiendas vía Zoom. Cristian, ¿cómo pueden pasar estas cosas? Tú, pues, formaste parte de este tipo de entrenamientos. ¿Cómo pueden pasar estas cosas, Cristian? Este tipo de cosas suceden por una falta de supervisión del mando responsable del adiestramiento de la. Evidentemente, el adiestramiento de Fuerzas Armadas, el adiestramiento que tiene que ver con la Guardia Nacional, es un adiestramiento que por su misma naturaleza implica riesgos. Estos riesgos deben ser controlados, deben ser medidos, deben ser calculados en contra del beneficio y sobre todo cuando estas actividades de riesgo se llevan a cabo, pues evidentemente están completamente llevadas en un ambiente de control y supervisión. Lo que sucedió en Ensenada el mes pasado no era una actividad que estuviera comprendida en las áreas de adiestramiento responsable, en las áreas de adiestramiento para el personal de la Guardia Nacional. Aparentemente, hay dos razones aquí, dependiendo a quién le preguntes. O fue una ocurrencia del responsable que tenía el mando en ese momento, o fue una falta de supervisión por parte de la gente que era la responsable. En cualquiera de los dos casos es imperdonable, no debe ser, ni olvidado y por supuesto que debe y va a ser castigado. Las Fuerzas Armadas, ahora la Guardia Nacional que está aquí adentro, tienen mecanismos de investigación de accidentes de adiestramiento y esos mismos mecanismos están completamente ya puestos ya se echaron a andar para investigar qué está pasando y castigar al responsable. El comandante del centro de adiestramiento ya está detenido por los delitos, primero de desobediencia, luego de insubordinación, evidentemente causando la muerte del inferior, lo que puede conllevar una pena de 30 a 60 años de prisión. Lo que sí te puedo asegurar, Adela y Autoauditorio, es que definitivamente este episodio no va a quedar impune y los responsables van a ser castigados. Depende con qué tipo de ley pueden ser castigados con el fuero militar, que es probablemente mucho más complicado y más severo que el fuero federal, y si se cometieron delitos del fuero federal también serán consignados a las autoridades federales y eso sí corresponde. Y esto que se le ha venido a llamar una novatada, ¿hacen ese tipo de cosas? Digo, tú estuviste en este tipo de adiestramientos, tú entrenabas a muchachos también, entiendo, Cristian. Así es. Este tipo de novatadas no se llevan a cabo, Adela. Es importante, es un concepto un poco complicado de explicar, porque no son novatadas como tal. Todo el adiestramiento en el ejército tiene un cómo y un porqué. Y hay diversas actividades en el adiestramiento que están diseñadas para generar lo que en el medio se conoce como espíritu de cuerpo. Ese espíritu de cuerpo es necesario para el desarrollo del personal ¿Qué, militar y en este caso ahora de la qué Guardia quiere Nacional. decir el espíritu de cuerpo, Cristian? El espíritu de cuerpo quiere decir el estar pendiente de la persona que está al lado, el estar pendiente de poner mis necesidades por debajo de las necesidades de la patria, por debajo de las necesidades de la institución, por debajo de las necesidades de mis compañeros y de la unidad. Todo en pro de la nación.
El espíritu de cuerpo es un concepto que se maneja no nada más en nuestras Fuerzas Armadas, es un concepto que se maneja en todas las Fuerzas Armadas y en la doctrina militar a nivel mundial. Y es una de las características que es necesaria para la formación para la formación del personal militar y en este caso para la formación de la Guardia Nacional, para ayudarlos y para formar la conciencia de la misión es primero, el deber es primero, y en este caso, pues evidentemente la vida y el bienestar de mi compañero y de la sociedad es primero. Es una serie de actividades donde el soldado, o en este caso también el Guardia Nacional, aprende que hay valores más grandes que uno mismo y que es también lo que ayuda a que el Guardia Nacional o el soldado mexicano, el aviador o el marino mexicano estén dispuestos, si es necesario, incluso a dar la vida en cumplimiento del deber. Hay actividades dentro de las Fuerzas Armadas que están diseñadas y desarrolladas y controladas, esto es bien importante, y muy controladas para desarrollar este espíritu de cuerpo que es necesario dentro de las actividades militares y dentro de las actividades de la Guardia Nacional. Es lo que este tipo de actividades no son novatadas, eso es importante, no son novatadas. Y definitivamente no tienen nada que ver con lo que sucedió en esta ocasión. O sea, no incluyen una cosa de estas, ¿no? Exactamente, o sea, no lo incluyen. Puedes desarrollar, inculcar el espíritu de cuerpo, pero pues con otro tipo de ejercicios, digamos, ¿no? Efectivamente, y eso sucede, eso se hace, y el ejército mexicano y nuestras Fuerzas Armadas tienen haciéndolo 110 años de manera exitosa. Definitivamente esto no es un ejemplo del adiestramiento del ejército mexicano, y definitivamente no es la forma sistemática de operar que tiene el ejército mexicano con su personal. Desde hace muchos años se le inculca al soldado mexicano y al Guardia Nacional el respeto a los derechos humanos, y precisamente comienza con el trato en casa, ¿no? El adiestramiento definitivamente es duro, es difícil, es complicado. Las mismas actividades de adiestramiento, dependiendo de su característica, pueden llegar a ser peligrosas porque las actividades son de riesgo. Hay que enseñar al personal a controlarse dentro de esas situaciones, pero lo que sucedió en Ensenada definitivamente no forma parte de las actividades de adiestramiento del ejército mexicano, y el responsable definitivamente ya está detenido y el responsable va a pagar por ello. Pero hay un único responsable, déjame hacerte esta pregunta, ¿habría un único responsable, Cristian? No, definitivamente no. El responsable es quien dio la orden, eso es un hecho normal, y los responsables van a ser todos aquellos quienes ejecutaron la orden sabiendo que estaban ejecutando una orden ilegal y una orden que iba en contra de la disciplina militar. Entonces, en ese sentido, se están llevando a cabo las investigaciones para saber quién tiene culpa, qué grados de culpa tienen, y en ese mismo sentido establecer las penas respectivas dentro de los fueros de guerra o en el fuero federal, según corresponda y se desprenda de las investigaciones. ¿Tú fuiste parte de la Defensa Nacional, Cristian? Yo fui instructor de tiro del Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales y del Centro de Capacitación Especializada de la Secretaría de Defensa Nacional. Yo me encargué de entrenar a personal de fuerzas especiales en técnicas de tiro de 2015 a 2022, y también fui responsable del entrenamiento del equipo de tiro del Ejército y Fuerza Aérea. En mi época como instructor de tiro del Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales, si bien mi tarea fue muy específica y muy técnica, me tocó observar de primera mano el adiestramiento completo que se le da a los elementos de fuerzas especiales del Ejército Mexicano. El adiestramiento que se le da a nuestros elementos de fuerzas especiales definitivamente es duro, es muy complicado y es muy difícil de aprobar, pero no tiene nada que ver con abusos y no tiene nada que ver con romper la ley como en este video, como sucedió en este tipo de cosas. ¿Tú has estado en el área donde ocurrió esto? Así es, en 2016, en los meses de marzo y abril de 2016, tuve la oportunidad de visitar la base aérea del Ciprés, y también tuve la oportunidad de ver, conocer y nadar en ese mismo mar en el que perdieron la vida los compañeros de la Guardia Nacional. No es un mar fácil, y evidentemente también el tema que haya sido una ocurrencia pues no permitió que el responsable del adiestramiento se diera cuenta que había que había bandera roja y que la marea estaba demasiado alta. Olas de 4 metros, ¿no? Y no sabe nadar.
El mar del Ciprés es un mar, es un mar demasiado picado, es un mar frío y es un mar que evidentemente no perdona. Y justo a un lado de la base aérea del regimiento de caballería y la base aérea donde se desarrolló este adiestramiento, hay precisamente un rompeolas donde terminan las instalaciones militares, lo que también aumenta la peligrosidad del adiestramiento acuático en esas zonas. Si el adiestramiento al que estaban siendo sometidos si el adiestramiento al que estaba siendo sometido este personal no incluía actividades acuáticas, entonces no hay razón legal ni justificación alguna para que el personal haya entrado al mar, mucho menos en esas condiciones. Ahora, entendemos todos esto de la disciplina militar, pero esto, pues, esto es criminal, es negligencia criminal, Cristian. Y estoy completamente de acuerdo contigo, Adela. Pues por eso que, si bien entiendo bastante bien cómo es el proceso de adiestramiento de las Fuerzas Armadas, también entiendo perfectamente cuál es el castigo al que estás sometido o al que te arriesgas cuando te equivocas, cuando actúas de mala fe o en este caso por ocurrencia o por ignorancia. La persona responsable de dar la orden de que los elementos de la Guardia Nacional ingresaran al mar y las personas, ya sean los oficiales o los sargentos, responsables de haber ejecutado la orden ilegal que dio el comandante del centro de adiestramiento, evidentemente van a pagar las consecuencias y son completamente culpables del homicidio de estas 6 personas. Es completamente lamentable que hayan perdido de muerte 6 personas. No hay adiestramiento militar que esté libre de riesgo, eso es importante. No hay adiestramiento militar que esté libre de riesgo. Pero una cosa es que el adiestramiento militar no esté libre de riesgo y sea necesario, se estén llevando a cabo las actividades necesarias para exponer al personal a las condiciones requeridas para que desarrollen las habilidades necesarias. Y otra cosa completamente es hacerlo por ocurrencias sin las medidas de control y seguridad que se requieren para hacerlo de manera segura. Ahora, Cristian, los familiares de las víctimas están pidiendo que se les acuse por homicidio, no solamente por indisciplina, o falta de obediencia militar, ¿no? ¿Cómo lo ves eso, Cristian? Es muy probable, Adela, que las acusaciones del Ministerio Público terminen precisamente en homicidio. La ley militar, en este caso, actúa el fuero de guerra. Se están yendo primero por lo que saben que pueden comprobar en este momento, que en este momento es la desobediencia. El programa de adiestramiento es una orden. El programa de adiestramiento, a pesar de que es un papel, tiene una firma de la persona que lo autoriza y la persona militar, etcétera, fulanito de tal, cumple la orden de adiestramiento y la firma. Esa firma convierte la orden de adiestramiento en una orden y el no adherirse a esa orden de adiestramiento evidentemente recae en el delito de desobediencia, que ese es el primer delito que les pueden imputar inmediatamente porque se tienen las pruebas. El papel decía esto, la orden decía esto, no lo cumpliste, etcétera. A partir de ahí es muy probable que a partir de las investigaciones y ya con las pruebas necesarias se les acuse de los delitos que deriven, sean cualquiera que esto sea, ¿no? Insubordinación, homicidio, etcétera, 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 ¿no? Pero probablemente esto se debe a que el Ministerio Público Militar está siendo precavido en construir de manera adecuada la carpeta de investigación para poder imputarlos y después poder condenarlos sin ningún inconveniente. Yo creo que en ese sentido los familiares de los guardias nacionales fallecidos deben tener un poco de paciencia porque apenas inician las investigaciones y a partir precisamente de la imputación de los delitos de desobediencia es que se van a empezar a firmar todos los demás. Pues dolorosísimo, la verdad, una tragedia que no tenía por qué pasar, ¿no? Definitivamente, Adela. Y el responsable del adiestramiento, de manera triste, está en la cárcel por lo que aparentemente es una ocurrencia. Su carrera militar se terminó y con ello, evidentemente, pues la estabilidad de su familia, ¿no? Pues sí, pero la vida de 7 jóvenes, por lo pronto, porque me cuentan que hay otros jóvenes que parece que están desaparecidos, ¿no? Así es. Y esto definitivamente no va a quedar impune. Los accidentes de adiestramiento en las Fuerzas Armadas Mexicanas no quedan sin castigarse. Eso es muy importante que el público sepa. Hay muchas, evidentemente, cuando en ocasiones nos enteramos de los sucesos, pero no de las consecuencias. No hay un solo accidente de adiestramiento que quede debajo de la alfombra.
Perdón Entonces, perdón que intervenga, pero esto no fue un accidente, fue un exceso, un abuso, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, Adela. No va a quedar bajo la alfombra. Los familiares de los guardias nacionales fallecidos pueden estar tranquilos en ese tema. Pues te agradezco mucho, Cristian. Te agradezco mucho pues tu Muchas gracias, testimonio, esto que tuviste, que viviste y tu opinión y tu punto de vista al respecto. Muchas gracias. Saludos, Adela. Hasta luego. Un saludo desde aquí. Bueno, vamos a cambiar de tema, pero le daremos sin duda seguimiento a este asunto.